Jesús, hoy queremos pedirte que tú abras nuestro corazón. Tú sabes cuánto te necesitamos. Tenemos luchas, tenemos pruebas, pero en medio de todo, lo que necesitamos, Señor, es realmente reflejar el carácter tuyo. Perdónanos, Señor, si solamente hemos sido superficiales, si, Señor, solamente nos hemos conformado con ciertos moldes, ciertas formas. Ayúdanos, Señor Jesús. Hoy queremos que abras nuestro corazón y esta meditación breve de tu palabra habla nuestras vidas. Muchas gracias, Jesús. Amén y amén. Ayúdeme abriendo su Biblia, de favor, en la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Si de repente no la conoce, porque es una carta muy pequeña, está antes de Hebreos, ya casi hasta el último de las Escrituras. Es una carta muy pequeña. Hace 8 días explicaba algunos aspectos de esta carta, no vamos a explicarlo, pero una de las cosas que es siempre bien importante es entender que cuando nosotros leemos la Biblia, originalmente no fue escrita ni en capítulos ni en versículos, fueron cartas como normales, en este caso, normales que las escribió Pablo de puño y letra. Otras tenía un amanuense o secretario y la escribió, pues ahora sí, completo. Y cuando nosotros la leemos así, toma una dimensión diferente a estarla leyendo frase por frase, es decir, por capítulos. Lo leímos hace 8 días en una Biblia que no tiene capítulos, que no tiene versículos, es una versión nueva. Que es importante también que si usted es de las personas que les gusta comparar las Biblias, pueda leer esa Biblia y se va a dar cuenta, bueno, ir comparando en su estudio, se va a dar cuenta qué diferente es a veces leer la Biblia así, como un libro. Y hasta le va a extrañar porque usted al abrirla, estamos acostumbrados a ver división, una parte, otra parte, aquí es como si fuera un libro. Muy bien, la pregunta que tengo que hacer, o básicamente el tema que quiero hablar, es el impacto de una buena reputación. El impacto de una persona que es cristiana. La pregunta es si nosotros como cristianos refrescamos la vida de otra persona que de repente anda angustiada, agotada, y el cristiano está para eso. Vivimos en una sociedad muy difícil y aunque aparentemente sonríe, tiene distracciones, la verdad de las cosas hay un gran vacío y los cristianos no estamos siendo de impacto. Voy a leer los primeros 7 versículos de Filemón, si usted los tiene allí de favor. Voy a leerlo, primero lo voy a leer en la versión 60, que es la que posiblemente tengamos todos, en la versión 60. Usted va a notar que no tiene capítulos, solamente tiene versículos. Si usted observa Filemón, nada más empieza con 1, 2, 3 y termina hasta el 25, no tiene capítulos, nada más, son solamente versículos. Por eso no le dije Filemón capítulo 1, versículo 1 al 7. Solo vamos a leer los primeros 7 versículos. Siga con su vista, de favor, este pasaje. Después lo voy a leer de manera igual, pero en la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué me gusta leerlo así o por qué comparto así? Porque de repente algunos ya estamos acostumbrados a las 60, pero hay algunas cosas que de repente no le entendemos o no nos queda claro. Usando otra versión, nos la aclara un poquito sin perder la esencia del mensaje importante. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús,
y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros en Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Ahora voy a leerlo, lo mismo, los primeros 7 versículos, en otra traducción que es la NTV o Nueva Traducción Viviente. Dice Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero en la lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendas y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, le dice Pablo a Timoteo, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Pablo, antes de abordar un tema que básicamente sería el tema principal, de pedirle a Filemón que recibiera a un joven llamado Demetrio, que en alguna ocasión había vivido en casa de Filemón y que era esclavo, pero algo había pasado, quizás le robó, le defraudó y salió huyendo. Y en esa huida llegó a Roma, y estando en Roma, allí conoce del Evangelio. En otras palabras, Pablo fue quien le comparte. Por eso al leer esta epístola, Pablo habla de Onésimo. Pablo habla de él diciendo que es su amado hijo que engendró en las prisiones. Si no es que Pablo pues haya sido tan pillín allí en la iglesia a los 90 años, en la cárcel a los 90 años. No, sino que él seguía predicando el Evangelio y cada persona que se convertía, él la consideraba un hijo espiritual. De tal manera que después de que se convirtió Onésimo, Pablo le dice, regrésate a donde tú vivías, regrésate a casa de Filemón. No importa que tú le hayas defraudado, escribe esta carta en donde Pablo le dice, yo le voy a pedir que te reciba ya no como esclavo, sino ahora que te reciba como alguien de la familia. Ahora, este es el mensaje central, por decirlo de alguna manera, de esta carta a Filemón. Sin embargo, los primeros 7 versículos o esta primera sección, el apóstol Pablo resalta las cualidades de un hombre llamado Filemón. No se sabe mucho de él. Lo que se sabe es algo que tiene que ver con su nombre. El nombre significa amante o alguien que ama los caballos. Y pareciera ser que era un hombre que era de una posición social alta, que tenía un establo o una cuadra de caballos. Él vivía en la ciudad de Colosas, mientras que Pablo estaba en ese momento como preso domiciliario en Roma. Solo para que tomen en cuenta la distancia que hay entre Colosas y Roma, eran unos 2,000 kilómetros aproximadamente. Si alguien quisiera ir de Colosas a Roma, caminando, era muy común que caminaran entre 25 y 30 kilómetros diarios. Así que haga su cuenta cuántos días duraban para llegar a Roma. No era el acceso fácil, estaba muy lejos, la comunicación era muy difícil, las cartas llegaban tarde. Así que aquí hay algo que notamos. Pablo había tenido conocimiento de Filemón. Y no importa lo lejos que se encontraba,
la vida de Filemón había impactado y su testimonio había llegado hasta Roma. Y cuando yo leía este pasaje, la primera pregunta que me hice a mí mismo: Alfonso, lo que tú haces, lo que tú sirves, tu amor, tu testimonio, ha sido de impacto a tal grado que ha trascendido fronteras, o solamente lo conoces tú, o solamente lo sabes tú. Y como cristianos, nosotros estamos llamados a trascender, no solo después de nuestra muerte, a trascender más allá de nuestras fronteras. Y cuando Pablo le escribe en estos primeros 7 versículos, Pablo hace mención de la importancia de esa trascendencia. Pablo hace mención de Filemón, de su fe, de su amor, de su generosidad, del cariño que había tenido para muchas personas, que aún ese testimonio había llegado hasta Roma. Si usted observó, Pablo saluda a Apia. Se dice que Apia era su esposa. Luego saluda a Arquipo. También se dice que Arquipo era su hijo de Filemón. Y después dice: salúdame a la iglesia que está en su casa. Así que quiero que piense, por favor, que Filemón tenía un radio de influencia muy importante, juntamente con su familia, su esposa y su hijo. Es más, Pablo decía que Arquipo, el hijo de Filemón, en algún tiempo había sido compañero de Pablo. Así que había una buena relación. Pero más allá de la buena relación, lo que yo quiero que veamos, de favor, es la vida de Filemón, que a pesar quizás de sus compromisos como empresario, como una persona que comercializaba también, porque los caballos le exigían así, Pablo tomaba el tiempo para reflejar el carácter de Cristo en su vida. Aquí yo quiero preguntarme que cada uno de nosotros, como cristianos que somos y cristianos maduros, que decimos creer en Cristo, nuestra vida tiene que producir un impacto más allá de nuestra doctrina, más allá de lo que creo, más allá de lo que usted dice que esto es la verdad. Su vida y mi vida de nada sirve escondida y que yo sea, por decirlo de alguna manera, un cristiano de la secreta. La vida de un cristiano está para fortalecer a otro. La vida de un cristiano, si usted y yo nos llamamos así, estamos para animar a otro. Somos personas que debemos dejar huella. Todos lo hacemos. Podemos dejar huellas negativas que al final de nuestra vida, pues lo único que hayamos dejado es dolor, una imagen que nadie quiera recordar de nosotros. O podemos dejar algo agradable, podemos dejar en nuestra sociedad algo bueno. Me gusta en un funeral repetir una frase que para mí ha sido de impacto y que de alguna manera procuro y quiero vivirla. Alguien dijo: cuando tú naciste, todos reían y tú llorabas. ¿Se acuerda? Bueno, no se acuerda usted. Cuando tú naciste, todos estaban riendo y felices, y el único que lloraba eras tú. Vive de tal manera que cuando tú mueras, tú sonrías y los demás lloren. Hay una diferencia en la vida en que nosotros estamos llamados a vivir. Y podemos ser conocidos o no conocidos. Susana, si yo les pregunto a ustedes si conocen a Juan Wesley o Carlos Wesley, posiblemente me digan que sí, por el apellido Wesley. ¿Por qué? Bueno, Wesley fue fundador de la iglesia wesleyana, de la iglesia metodista, también de allí viene la iglesia nazarena, etc.
Y quizá conocemos algunos himnos que escribió Carlos Wesley, hermano de Juan Wesley. Quizá el más famoso lo cantamos en Navidad, Oíd un son en alta esfera. ¿Lo recuerda? Ok, lo escribió Carlos Wesley. Pero muy pocos saben quién era su madre y menos su padre. Es más conocida su madre, pero su madre nunca predicó en la iglesia. Y no porque no quisiera ni porque las reglas lo decían así. Ella estaba ocupada en orar y en crear y enseñar de las Escrituras a sus hijos. ¿Sabe cuántos hijos tuvo Susana Wesley? 19. Bueno, le pasó algo como la natalidad. Muchos morían, aún siendo niños jóvenes. Finalmente terminó con 10 hijos. De todos modos sigue siendo muchos, ¿no? Porque algunos hacen bolas con 2. Bueno, imagínense con 10 hijos con los que tenía. Y muchos quizá no recordemos a ella o no sepamos mucho de ella, pero Susana Wesley se dice que todos los días ella tomaba un tiempo para orar por cada uno de sus hijos. Tomaba un tiempo para enseñarle la palabra de Dios de una forma muy personal a cada uno de ellos. Además de que tenía tiempo para enseñarles a leer y a escribir y para enseñarles música. Carlos Wesley fue un gran escritor de himnos cristianos. Por lo menos hay entre 10 o 12 himnos que son de los más reconocidos. ¿Y de dónde lo aprendió? Sentado con su madre. Nunca predicó en una iglesia, mucho menos predicó en un lugar donde hubiera multitudes, menos en gente. No tuvo grupos de enseñanza, no enseñaba a mujeres. Sin embargo, el impacto que ella hizo sobre sus hijos trasciende hasta nuestros días. Hoy, usted y yo podemos conocer la iglesia metodista, producto de Juan Wesley, pero producto de una madre que tomó tiempo para él. Podemos visitar a una iglesia del Nazareno y nos vamos a dar cuenta que de una o de otra manera hay algo muy especial, producto de alguien que pasó a la historia sin ser muy reconocida. Sin embargo, ella dedicaba tiempo para instruir a sus hijos en las Escrituras y enseñarles. En el versículo 7 de Filemón, quiero que vea por favor lo que dice el apóstol Pablo. Algo que a él le refrescaba, algo que a él le animaba. Y dice, pues tenemos gran gozo. Ahora, cuando dice tenemos, recuerda que al principio está escribiendo él y Timoteo, los dos. Y dice, tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Nos gozamos por tu amor. Dice, porque por ti, oh amado hermano, han sido confortados los corazones de los santos. La otra versión que leíamos, por ti han sido confortados los corazones de la iglesia. Y no solamente la iglesia que estaba en su casa. Pablo había llegado a escuchar del testimonio que Filemón tenía en toda esa región de Colosas. Y les decía, todos nosotros dejamos huella. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué influencia estamos dejando? Cuando dejemos esta tierra, ¿qué es lo que se acordarán de nosotros? Cuando usted va a un cementerio, usted va a observar en las tumbas el nombre, la fecha y posiblemente un epitafio que hable de quién está enterrado allí, de quién fue. Si yo le preguntara a usted, ¿cómo le gustaría que se refirieran a usted y que cuando usted muriera pusieran en su lápida una frase sencilla? Yo sé que usted me va a decir que pongan el Salmo 119, ¿no? No. Por favor, una frase sencilla. ¿Qué le gustaría que pudieran poner allí en su lápida? Que refleje no solo el deseo de su corazón, sino que refleje lo que usted fue durante toda su vida. ¿Qué le gustaría?
A ver, alguien... Yo sé que usted no va a pensar en la muerte, ¿no? Porque es lo que quiere vivir, ¿no? Que cuando alguien nos dice, y ya tienes tu terrenito allá en Jardines del Recuerdo, usted dice, toco madera. No, bueno, de todos modos, en madera o en metal, usted va a estar en un cajón. Uh-huh. ¿Cuál sería su epitafio? De manera sencilla. No me salga con que quiera que le pongan un versículo bíblico que diga, va a ser justo, vivirá por la fe, o que le pongan allí yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque eso es de cajón. Dígame, por favor, piense una frase pequeña donde esté su nombre y la fecha en que usted nació y murió. Donde diga allí, Daniel Geminiano, 1956, no les digo cuánto, no sea ser profeta y vaya a salir que... y la fecha. ¿Qué le gustaría que fuera allí atrás? Allí. ¿Lo ha pensado? Yo sé que lo ha pensado porque algunos tienen ya sus escrituras de dónde van a ser enterrados. Pero ¿cómo le gustaría ser recordado? Quiero que regrese a lo que dice el apóstol Pablo hablando de Filemón. Dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque nos consolamos, hermano, porque muchos corazones han sido confortados por ti. Ahora, rápido. Quiero dejar 4 cosas que aquí se resumen. 4 características que hacen que Filemón dejara huella. La primera es una vida de fe. Una vida de fe. En el versículo 4 y 5, Pablo dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de ¿qué? Y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y luego dice, para con todos los santos. Observe, por favor, que no solamente su relación con Dios era hacia arriba, sino también una relación hacia los lados. Y Pablo le dice, pues yo he oído y le doy gracias a Dios, y cada vez que me acuerdo de ti, oro por ti, porque me acuerdo de que tú tienes... En este pasaje tienes 2 cosas, tienes amor y tienes fe hacia Jesús y hacia todos los santos. Así que la primera cosa es cómo nos van a recordar y cómo queremos que nos recuerden. La vida de Filemón era recordada por una vida de fe. La vida de Filemón, aunque no se sabe mucho de él, es recordada por una vida de fe, oyendo el amor y la fe que tienes hacia el Señor Jesús. La fe de Filemón era visible. No era él y Dios, porque usted y yo solemos excusarnos y decir, es que mi relación con Dios es personal. Y sí, es muy personal. Pero esa relación personal con Dios se tiene que reflejar hacia afuera. Cuando Moisés subió al monte y estuvo 40 días hablando con Dios, cuando él bajó, todo el mundo sabía que había algo diferente en él. No por lo que él decía, no porque él venía diciendo, es que estuve ayunando y hablé con Dios y Dios me dijo. ¿Recuerda cómo es que se daba cuenta la gente de que él era un hombre diferente por haber estado con Dios? Su rostro resplandecía de tal manera que él tuvo que cubrirse, tuvo que esconderse. Jesús dice, cuando tú ores o ayunas, no seas como los hipócritas que demudan su rostro y salen a la calle. Es que estoy orando, es que estoy ayunando. Sal. Una fe como la de Filemón es una fe visible. Y no tenemos que gritarla, no tenemos que decirla, no tenemos que decir qué hacemos, qué no hacemos. Es una fe que se observa. Imagínese por favor otra vez, Pablo lo supo 2000 kilómetros después. Entre Colosas y Roma, él sabía de Filemón, de la obra y de la fe que era observada por la gente.
Esto no significa que usted y yo seamos perfectos, sino que nuestra confianza en Dios es notoria. Que a pesar de los errores, de las luchas, de las metidas de pata que nosotros hacemos, podemos levantarnos y podemos seguir confiando en Dios y podemos fortalecer nuestra fe. Me encanta mucho cuando llega David y no por lo que le había pasado, llega a su ciudad toda quemada y todos empiezan a llorar. Y dice la Escritura, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Eso es fe. No somos perfectos, cometemos errores, pecados también, ¿por qué no? Decisiones incorrectas y ahí estamos, pero ahí es la gracia de Dios moviéndose entre nosotros. Es la gracia de Dios que nos hace aprender a confiar en Dios. Miren lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 17. La carta de Santiago es una carta muy interesante. De hecho, siempre estuvo en duda, bueno, en los primeros días de ponerla en el canon, algunos dudaban en ponerla dentro del canon. Es más, en el canon que hizo Martín Lutero, él no pone Santiago, porque ustedes recordarán que el mensaje central de Martín Lutero era la fe y solo la fe. Cuando usted lee Santiago, Santiago hace énfasis en la obra, en las obras, en lo que hacemos. Entonces, cuando Martín Lutero lee esto, dice, no vamos a ponerlo porque las obras no son buenas. Para llegar a Dios tenemos solamente la fe. Pero entender de manera madura y sana la epístola a Santiago nos va a ayudar mucho. Santiago hace una pregunta así muy sencilla y la pregunta es esta. Dice, ¿tú tienes fe? Muéstramelo sin obras. Pero yo te voy a mostrar mi fe a través de mis obras. Ahora, vea por favor Santiago, capítulo 2, versículo 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle únicamente? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué te aprovecha? Y vea lo que dice el versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, ¿qué? Es muerta en sí misma. ¿Cómo podemos ser recordados? A través de nuestra fe. La Nueva Traducción Viviente dice, ¿cómo pueden ver? La fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, y si no la produce, entonces está muerta y es inútil. No sirve más para nada. La conducta y las decisiones son importantes, pero la forma en la que tratamos a otros es importante. La forma en la que confiamos en Dios es importante. La segunda cosa, la segunda idea que quiero dejarles es una vida marcada por el amor hacia los demás. No solo la fe hacia Dios, sino el amor hacia los demás. Filemón 5 en adelante. Dice alguno, dice 5. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros en Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. La vida de Filemón era marcada por el amor. ¿Cuál es la marca que estamos llevando? Fe, está bien. Pero la segunda cosa que tenemos que tener y que nos tiene que marcar es algo práctico. Y lo práctico es el amor. El amor tiene pies.
Pablo no elogia los sentimientos, sino elogia las acciones de Filemón. Podemos usted y yo tener buenos sentimientos. Usted puede decir, es que soy una persona de buenos sentimientos, pero si esos buenos sentimientos no tienen pies a través del amor hacia los demás, de nada nos sirve. El amor bíblico no es una emoción, contiene emociones. Usted no puede decirle a alguien, te amo. Pues ahora mándale un telegrama a tu cara y di que me amas. El amor contiene emociones, pero el amor no tiene emociones. No es una emoción, es una decisión que busca el bien del prójimo, que camina la segunda milla, que invierte más, como lo hizo en la parábola de aquel hombre que lo dejaron casi muerto a la orilla entre el camino de Jerusalén a Jericó. El amor beneficia a otros. Mi fe habla de mi relación con Dios, pero el amor va a beneficiar a otros. El amor hace que me desprenda y que conforte el corazón de otros. Me encanta este versículo, porque el versículo dice que, oh hermanos, han sido confortados los corazones de otras personas. La palabra confortar significa refrescar. Mi pregunta es, ¿usted ha sentido una vez sequedad en su vida? Y que necesita en ese momento ser refrescado. Piense por favor también en cuánta gente que hay a su alrededor, a mi alrededor, que necesitan también tener esa frescura de Dios, esa frescura del Espíritu Santo a través de mí y a través de ustedes. La palabra confortado es un descanso, es un alivio, es un refrigerio. Lo necesitamos. Nuestra sociedad lo necesita. Hay personas agotadas en nuestro derredor. No vamos lejos. Hay personas hoy en esta mañana agotadas, que vinieron quizá levantándose solamente por un compromiso, pero vinieron agotados aquí. Y al estar aquí, lo que necesitan no solo es una palabra de Dios, necesitan ser refrescados por Dios a través de alguien. Y podemos seguir hablando, y yo quiero dejarlo aquí. En la iglesia necesitamos gente que conforta. Hay personas que somos poquito medios duros o más duros, pero qué bueno, porque hay personas que tienen el corazón de confortar, de acercarse, de buscar, de percibir de alguien que necesita una palabra. Y quizá no tengamos que predicar mucho, pero quizá nada más decirle una palabra que Dios puso en nuestro corazón. Quiero pedirles rápido, quiero dejarlo aquí en esto, son dos cosas más. Pero ¿qué le parece si deja su Biblia un momento a un lado? Hay personas que nos levantamos agotados. Hay personas que durante la semana pasaron ese agotamiento emocional, espiritual. Pasaron conflictos, críticas, quejas, desánimo. Pero ahora necesitamos que alguien venga y nos ministre paz, que nos ministre descanso, que nos ministre esperanza, que nos ministre unidad. Filemón pertenecía a estos hombres que daban, que donde estaban sembraban paz. Allá en Colosas, una ciudad y una región muy difícil, Filemón estaba allí, pero su testimonio había trascendido a otros lados. Póngase en pie un momento, de favor.
Cierra un momentito sus ojos, de favor. Filemón tenía una fe con Dios, pero también tenía un amor que bendecía. Pablo se sentía agradecido por la vida de Filemón. ¿Qué le parece si hoy en esta mañana nos permite así de una manera muy sencilla? Quiero pedirle, si usted ahí se levantó o ha tenido una semana difícil, agotadora, no sé, problemas, luchas, desesperanza. De repente hay confusión en su corazón. Quiero pedirle un momentito lo siguiente, ahí en su lugar. Solo le quiero rogar que levante un momento sus dos manos. Voy a pedirle al equipo de decanes, servidores que están aquí, si hay algún maestro, aún alguien de alabanza, quiero pedirte que te bajes o te acerques de una manera muy suave. Toca su cabeza, toca su espalda con respeto a aquella persona y empieza a orar. Y mientras oras, en un par de minutos rápido, pídele a Dios sabiduría. Y si hay una palabra que tú tienes que expresarle a esa persona, quiero que se la digas de manera sencilla. Una palabra que edifique, que bendiga. ¿Lo quieres hacer? Voy a pedirle, si tú te sientes agotado o agotada, levanta tu mano allí donde estés. Voy a pedirle, decanes, que se abran un momento paso rápido. Quienes están al frente sirviendo, Rebeca, algún maestro, alabanza. Ayúdeme rápido, por favor, moviéndote y poniendo tus manos de una manera suave sobre alguna de las personas que tienen sus manos en alto. No la bajes hasta que alguien haya orando por ti, de favor. Permite que se acerque a Dios y permite que el Espíritu Santo te hable, te conforte, te llene de paz.